Seol, Hades, Gehenna y el lago de fuego. ¿Qué enseña la Biblia realmente? ¿Es lo mismo el Seol que el infierno? ¿A dónde van las almas cuando alguien muere? ¿Qué significa el Hades que Jesús menciona? ¿Y ese lago de fuego del Apocalipsis? ¿Es literal? ¿Es eterno? ¿Están hoy las personas sufriendo en llamas? ¿O simplemente esperando el juicio? Estas preguntas no son nuevas. Muchos creyentes sinceros las han hecho durante siglos. Pero la respuesta no está en teorías humanas, sino en las Escrituras, en lo que Dios mismo reveló. En este video vamos a poner claridad bíblica, usando el hebreo y el griego original, para comprender con profundidad qué es realmente el Seol, el Hades, el infierno, el lago de fuego y la Gehenna. ¿Qué pasa después de la muerte? Según la palabra. ¿Qué debemos entender como cristianos que amamos la verdad? No te vayas. Lo que vas a escuchar puede cambiar para siempre cómo entiendes la justicia, la misericordia y el juicio de Dios. Prepárate para profundizar y fortalecer tu fe. 1 Seol, el Seol del Antiguo Testamento. Hebreo original, Seol. Significado bíblico: lugar de los muertos, el reino común al que descendían tanto los justos como los injustos después de morir. No se presenta como un lugar de castigo, sino más bien como una condición o estado existencial, el de la muerte misma. Descripción general del Seol. En el pensamiento hebreo antiguo, el Seol no es el infierno como lo concebimos hoy en la cultura occidental, sino una región sombría, silenciosa y alejada de la vida. No es un lugar de tormento, pero tampoco de alegría. En él, no hay distinción moral. Todos van allí, sin importar cuán justos o impíos hayan sido. Es el destino inevitable de toda persona tras la muerte. La palabra hebrea Taal, de donde deriva Seol, significa literalmente pedir o reclamar, y da la idea de una entidad insaciable que reclama constantemente a los vivos, una especie de abismo que nunca se llena. Por eso, Seol se describe muchas veces como algo que devora o traga sin cesar, insaciable en su apetito por los muertos. Características clave del Seol. Oscuridad total. Es llamado la tierra de las sombras o de tinieblas profundas, donde no hay luz ni distinción de colores. Silencio absoluto. No hay sonido, ni canto, ni oración. Es el fin de toda comunicación. Inactividad. En el Seol no se trabaja, no se adora, no se piensa. Es un lugar de espera sin conciencia. Olvido. Allí no se recuerda a Dios ni se guarda memoria de las obras hechas en vida. Es como si el alma entrara en una pausa total. Textos bíblicos que describen el Seol. Job 10, 2:1-2:2. Antes que vaya para no volver. A la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Aquí, Job describe el Seol como un lugar sin retorno, sin orden, y con una oscuridad tan densa que ni siquiera la luz puede existir. No hay consuelo ni justicia allí. Salmos 6:5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? El salmista expresa su angustia, sabiendo que en el Seol no se puede alabar a Dios, porque allí no hay conciencia ni acción espiritual. Salmos 88, 3:1-2. En este salmo profundamente melancólico, se ve al autor clamando desde la cercanía del Seol, donde siente que la vida lo abandona y el olvido lo envuelve. Mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esta es una de las declaraciones más claras sobre el estado del Seol. Allí no se puede hacer nada, ni aprender, ni recordar, ni decidir. Conclusión. El Seol en el Antiguo Testamento representa una concepción primitiva de la muerte como un estado de ausencia total, no como un castigo ni un paraíso. No es el cielo ni el infierno, sino un reino neutral, silencioso y oscuro, donde el alma duerme en espera, sin conciencia de lo que ocurre. Aunque más adelante, en la revelación progresiva de las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, se hará distinción entre el destino de los justos y los injustos después de la muerte. El Seol es la base conceptual de esa evolución teológica, mostrando que desde el inicio, la Biblia reconocía un destino común post-mortem que necesitaba redención futura.
2. Hades, el equivalente griego del Seol. Griego original, Hades. Significado bíblico. En el Nuevo Testamento, Hades es el término utilizado para traducir el concepto hebreo de Seol. Ambos se refieren al lugar o estado de los muertos antes del juicio final. No implica, de forma inmediata, condenación o recompensa eterna, sino que se trata de una morada temporal de las almas, una especie de espera intermedia entre la muerte física y la resurrección futura. Origen y contexto del término. En la mitología griega, Hades era el dios del inframundo, por extensión, el nombre del lugar donde iban las almas de los muertos. El Nuevo Testamento adopta este término no como aceptación de la mitología griega, sino para representar el mismo concepto que los hebreos conocían como Seol, el destino invisible de los muertos, una especie de reino de sombras. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, cada vez que aparecía Seol, se tradujo como Hades. Esto influyó directamente en el uso del término en el Nuevo Testamento. Características del Hades en el Nuevo Testamento. Es un estado intermedio. No es el cielo ni el infierno eterno, sino una morada temporal hasta el día del juicio. No es exclusivamente de castigo. Allí están los muertos en general, aunque ya se vislumbran diferencias de condición. Tiene conciencia y distinción interna. Según el relato de Jesús en Lucas 16. Será destruido en el futuro. Según Apocalipsis 20:14. Versículos clave. Mateo 16:18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Jesús afirma que ni siquiera el poder del reino de los muertos podrá detener el avance de su iglesia. La frase puertas del Hades simboliza el poder de la muerte. Esta promesa implica victoria final sobre la muerte y la corrupción. Lucas 16, 19-31. Parábola del rico y Lázaro. En esta parábola, Jesús muestra una escena después de la muerte. Lázaro es llevado al seno de Abraham, lugar de descanso. El rico está en el Hades, en tormento. Hay un gran abismo que separa a ambos, que nadie puede cruzar. Esta parábola es fundamental porque revela que dentro del Hades hay dos estadios coexistentes, uno de consuelo y otro de sufrimiento temporal. Esto no es aún el juicio final, pero ya hay una separación según la vida que se llevó. Apocalipsis 20, 13-14. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto demuestra que el Hades no es el destino final. Es una etapa provisional, y al final de los tiempos será vaciado y destruido. Luego del juicio final, las almas irán al destino eterno, vida eterna o condenación. Diferencias y conexiones con el Seol. Seol es un término hebreo, Hades es griego. Ambos describen lo mismo, el lugar o estado de los muertos antes del juicio. En el Antiguo Testamento, Seol es un lugar sin conciencia activa. En el Nuevo Testamento, Hades empieza a mostrar conciencia y distinción moral, anticipando la revelación plena sobre la vida después de la muerte. Importancia teológica. El Hades no es el infierno eterno, que se expresa como Gehenna en griego, sino un estado intermedio de espera. No se debe confundir con la condenación final. Los creyentes que mueren no permanecen en el Hades en sufrimiento, sino que esperan en reposo, mientras los impíos lo hacen en tormento, pero ambos están a la espera del juicio final. En este sentido, el Hades es un recordatorio de la seriedad de la muerte, pero también de la esperanza en la resurrección prometida por Cristo. 3. Gehenna, el infierno según Jesús. Griego original, Gehenna. Origen, proviene del hebreo Gehinom, que significa Valle de Hinnom, un lugar real situado al suroeste de Jerusalén. En tiempos antiguos, este valle fue escenario de rituales paganos, donde incluso se ofrecían niños en sacrificio a dioses como Moloch. 2 Reyes 23 versículo 10, Jeremías 7 versículo 31. Posteriormente, los reyes justos de Judá lo convirtieron en un sitio impuro, usado como vertedero de basura, donde constantemente ardía el fuego para consumir desperdicios, cadáveres de animales y objetos inmundos. Con el tiempo, Gehenna se transformó en una metáfora visual y espiritual del juicio final, un lugar donde el fuego nunca se apaga, y donde los injustos recibirán castigo eterno. Gehenna en el Nuevo Testamento. A diferencia de Seol y Hades, que se refieren al estado intermedio de los muertos,
Gehenna es usado por Jesús para hablar del destino final de los impíos, un lugar de castigo consciente, eterno y separado de la presencia de Dios. Aparece 12 veces en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios. Jesús es el principal maestro que advierte sobre Gehenna. Siempre está en contexto de juicio, advertencia o condena moral. Versículos clave. Mateo 5 versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Gehenna. Punto. Aquí, Jesús revela que no solo las acciones externas, sino las actitudes de corazón, pueden llevar al juicio de Gehenna. Es una advertencia directa sobre el peligro del odio y el desprecio. Mateo 10 versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gehenna. Punto. Jesús señala que la muerte física no es el mayor peligro. Lo verdaderamente temible es la condenación en Gehenna, donde el alma y el cuerpo pueden ser destruidos en el juicio eterno. Mateo 23:15, 33. En estos versículos, Jesús reprende a los fariseos por su hipocresía religiosa. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno, Gehenna? Aquí, Gehenna representa el destino reservado para los que, conociendo la verdad, la pervierten y se alejan de Dios. Características de Gehenna. Lugar de fuego eterno. Simboliza un castigo perpetuo e irreversible. Conciencia del sufrimiento. No es un simple apagarse o dejar de existir, sino un castigo consciente. Separación total de Dios. Representa la exclusión definitiva de la comunión con Dios. Justicia divina final. No es castigo arbitrario, sino la retribución justa para quienes han rechazado a Dios, su gracia y su verdad. Implicación espiritual. El mensaje de Jesús sobre Gehenna no es para infundir miedo vacío, sino para llamar al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Su enseñanza pone en claro que la vida presente tiene consecuencias eternas. Dios, siendo justo, no ignora el pecado no arrepentido, pero también es misericordioso y ofrece la salvación por medio de Jesucristo. Conclusión. Gehenna no es una metáfora poética, ni un simple símbolo. En boca de Jesús, es el infierno literal y eterno, reservado para quienes rechazan el Evangelio y viven de espaldas a Dios. No está en la tierra, ni es solo una experiencia emocional. Es el lugar del juicio eterno y definitivo. Cristo vino para que nadie tenga que ir allí. Su muerte y resurrección abrieron el camino para evitar ese destino. La elección está en cada corazón. 4. El lago de fuego, la muerte final. Referencia bíblica principal. Apocalipsis 19 versículo 20. Apocalipsis 20 versículo 10, 1:4-1:5. Apocalipsis 21 versículo 8. ¿Qué es el lago de fuego? El lago de fuego es el lugar descrito en el libro de Apocalipsis como el destino final, irreversible y eterno de condenación. A diferencia de Seol, Hades o incluso Gehenna, que pueden representar estados temporales o previos al juicio final, el lago de fuego es el punto de no retorno, la expresión última del juicio de Dios. No es simbólico ni metafórico, sino una realidad espiritual y eterna, diseñada no originalmente para los humanos, sino para el diablo y sus ángeles, Mateo 25 versículo 41, pero donde también serán lanzados todos aquellos que han rechazado la salvación en Cristo. Características del lago de fuego. Fuego eterno e inextinguible. No se apaga jamás. No hay reposo ni alivio. Apocalipsis 20:10. Tormento consciente y continuo. No es un simple dejar de existir, ni una muerte literal, sino un estado perpetuo de sufrimiento consciente. Destino final y definitivo. Es la segunda muerte, mencionada repetidamente en Apocalipsis. Allí no hay redención, no hay segundas oportunidades. Incluso la muerte y el Hades serán lanzados allí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Apocalipsis 20 versículo 14. Esto muestra que todo vestigio del mal y de la muerte misma será eliminado para siempre. ¿Quiénes serán lanzados al lago de fuego? El diablo. Apocalipsis 20 versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. La bestia y el falso profeta. Apocalipsis 19 versículo 20.
fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Todos aquellos no inscritos en el libro de la vida, Apocalipsis 20 versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, Apocalipsis 21 versículo 8. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Qué significa segunda muerte? La segunda muerte no es una muerte del cuerpo físico, sino una muerte espiritual definitiva, la separación total y eterna de Dios. Es ser excluido por completo de su presencia, su gracia y toda esperanza. Mientras la primera muerte, física, puede ser vencida por la resurrección, la segunda muerte es eterna y sin retorno. Implicaciones teológicas. El lago de fuego no es producto del odio de Dios, sino una consecuencia del rechazo persistente y voluntario de su gracia y justicia. Es la consumación del juicio para todos los que, habiendo tenido oportunidad de reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo, decidieron vivir sin Él. Dios no desea que nadie perezca, 2 Pedro 3 versículo 9, pero respeta el libre albedrío humano. El lago de fuego no es una amenaza arbitraria, sino una advertencia justa y amorosa para que corramos hacia la salvación en Cristo mientras todavía hay tiempo. Conclusión. El lago de fuego es el final del camino para quienes se niegan a recibir la vida que Dios ofrece en Jesús. Es la segunda muerte, un castigo consciente, eterno e irreversible. Su realidad debe despertarnos, no solo al temor reverente, sino a una urgencia espiritual, arrepentirnos, creer en el Evangelio y vivir conforme a la voluntad de Dios. Cristo venció la muerte y ofrece vida eterna a todo aquel que cree. El lago de fuego existe, pero no fue creado para ti. Tú puedes elegir hoy el camino de la vida. 5. Aplicación para creyentes adultos. Comprendemos mejor el plan redentor. Jesús desciende a Hades /Seol, triunfa y resucita, lo que abre la puerta a la vida eterna. Hechos 2:27. Pablo cita Salmo 16:10. Evita confundir los términos. Seol /Hades son estados temporales, no condenas eternas. El infierno verdadero es Gehenna /lago de fuego. Recordemos la esperanza del Evangelio. La muerte no es el final definitivo para los creyentes, la resurrección es real. No vivamos con miedo mal entendido, sino con reverencia sabia, sabiendo que hay consecuencias para la rebelión, pero también una gracia efectiva que da vida eterna. Conclusión. Dios no nos pertenece a un único lugar después de la muerte. Seol y Hades nos hablaron del misterio de la muerte, el silencio y la espera. Gehenna y el lago de fuego nos hablan del juicio eterno que nadie debe tomar a la ligera. Pero gracias a Jesús, podemos salir de la oscuridad y entrar en la vida verdadera.